Nos equivocamos al llamar al turismo una industria. El turismo no tiene líneas de ensamblaje, no se produce. El turismo no se fabrica, el turismo se crea en el momento, en el instante, construye experiencias y esa es la esencia de este sector, de este hermoso sector. Todos en algún momento de la vida hemos actuado como turistas. Quien no ha actuado como turista tiene el sueño de hacerlo. El turismo es aspiracional, el turismo nos conecta con las personas y bueno, de ahí vamos a partir en este capítulo de Futurismo. Hoy tenemos una invitada sensacional, una invitada muy especial, una invitada muy cercana y es Ana María Palacio. Ana María Palacio es la gerente del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Medellín. Es una persona apasionada por este sector, apasionada por su región y aparte con una apertura y una creatividad impresionante frente a nuestro sector. Quiero darte la bienvenida, Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno con que coincidimos en esta semana de la vitrina turística de la NATO para hacer conversaciones en cuanto a futurismo. Futurismo es un formato atípico, digámoslo así, disruptivo, que ya está sobreutilizada la palabra disrupción, pero sí es un podcast que plantea un punto de vista alternativo de la industria de los viajes, de la industria del turismo. Bienvenida, Ana. Juan Camilo, mil gracias. Un honor estar invitada a este espacio. Me encanta poder venir y conversar un poco sobre lo que estamos haciendo, contar las ideas, digamos, que están alrededor de lo que estamos haciendo en el turismo y, como tú decías, pues esa es la industria de la felicidad. Entonces, todo lo que podamos ahondar es muy cercano pues al corazón de cualquier viajero y eso es lo que nos hace, digamos, también cercanos a este sector, que no es una industria lejana, sino que es una actividad que todos vivimos en el día a día. Yo siempre cito una frase de la secretaria general de ONU Turismo, que es una colombiana, ya hablaremos de ella, tú has tenido contacto con ella, de hecho están trabajando algunas cosas, y es que menciona que la industria del turismo, o bueno, ya hablamos que no es una industria, o el sector del turismo, o bueno, o como algunos denominan la industria del turismo, es la industria más humana. Y en eso yo coincido totalmente. Yo pienso que los viajes, el contexto de viajes y turismo es el espacio donde las personas, los seres humanos en un mundo hiperconectado por medio de la tecnología, pero que nos ha desconectado humanamente, es aquel sector que brinda la oportunidad de que conectemos nuevamente, de que nos reconozcamos, de que establezcamos esos lazos que se han perdido por medio de la tecnología. Y entendiendo tu expertise en las diversas aristas del sector turismo, quiero hablar un poco del turismo bleisure, ¿no? Y de todo lo que se ha trabajado en la ciudad de Medellín en torno a este segmento puntual. Uno, cómo ha cambiado el consumidor, ¿sí? El consumidor de turismo, de lo que antes se denominaba el turismo de negocios. Nos damos cuenta que la motivación puede ser un compromiso laboral de negocios, un evento, pero que se mezcla con el ocio, ¿sí? Y qué mejor que Medellín, que tiene esas dos alternativas muy bien establecidas, ¿no? Hay todo un tema de negocios, eventos, turismo maíz, pero también hay una parte muy importante de entretenimiento. Yo creo que uno de los sonidos mejor posicionados a nivel mundial es el reggaetón, o como se denomina la música urbana, y considero que ya el liderazgo en torno a este género se lo quitó Medellín a Puerto Rico, que es donde nace. Pues podríamos decir que Medellín es la capital de los artistas y del sonido del reggaetón, los mejores estudios y demás. ¿Tú qué opinas al respecto de ese concepto de bleisure? Bueno, Juan Camilo, yo comenzaría diciendo que nosotros como destino, pues hace 20 años no nos soñábamos ni que nos miraran como un posible destino turístico. Y la apuesta que comenzamos en este tema de turismo bleisure estuvo muy relacionado con la creación del Buró de Medellín como ese atractor de grandes eventos. Empezamos a mostrarle al mundo que Medellín podía ser un sitio para traer eventos. Se creó Plaza Mayor como el venue principal. Y ahí comenzamos detrás al traer eventos. La hotelería hace 20 años no estaba desarrollada como está ahorita, menos la gastronomía. Entonces ese fue como nuestro primer paso, explorar el turismo MICE como esa oportunidad de traer eventos y como tú decías, quien viene a un evento definitivamente pues aprovecha para quedarse en el destino, conocer un poco más y demás. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que sigue siendo un segmento de mucho valor,
pero que tenemos que irnos renovando con las tendencias que van ocurriendo. Digamos que cuando hicimos la apuesta como ciudad, el tema MAIS, que son incentivos, reuniones, negocios, comenzó también a moverse hacia otras tipologías de eventos. Por ejemplo, como decías ahorita, Medellín, con la explosión de las industrias creativas y musicales y audiovisuales, empezó entonces a movilizar todo el tema, por ejemplo, del reggaetón. Ahorita, por ejemplo, tenemos una industria audiovisual supremamente fuerte y somos un país que da unos beneficios tributarios, entonces tenemos grupos y crews viniendo a grabar a Medellín. Entonces estamos hablando de que ya hay unos eventos deportivos, culturales, musicales, que por un lado nos generan unas necesidades dentro de los empresarios de, bueno, tenemos que empezar a formar a empresarios desde diferentes perspectivas, ingenieros de sonido, personas que dentro de la cadena empiezan a encontrar una manera de enlazarse con el ecosistema, pero también eso nos pone a pensar que ya las personas no solo van a un evento académico, sino que eligen, por ejemplo, ir a un concierto como el de Bad Bunny con 8 meses de anticipación. Eso nos da como destino un tiempo privilegiado para saber qué quiere ese visitante, con quién viene, qué más le puede ofrecer. Y ahí es donde empieza a abrirse una gama de posibilidades de actividades culturales, conexión con las regiones, gastronomía, en fin. Entonces yo creo que el tema Bleisure sigue siendo muy valioso porque es este tema de negocios y placer donde las personas vienen a hacer negocios y permanecen, pero yo diría que ya ahorita se amplía mucho más a aquel turista que viene a un evento, no necesariamente de negocios, sino un evento que elige en vivo, por ejemplo, el evento del Giro de Rigo que tuvimos, deportistas que vinieron hasta de Corea, es una oportunidad única para enamorarlos con el destino. Entonces yo creo que el evento sigue siendo el centro, pero las posibilidades y las tipologías son muchas y depende de cada una, tenemos unos perfiles que debemos personalizar. Claro, qué interesante, sin lugar a dudas es como aprovechar el viaje al máximo, ¿no? Y tratamos de buscar experiencias de diversas índoles y construir esos momentos especiales que se van a volver parte de nuestro recuerdo y de nuestra vida, ¿no? Sin lugar a dudas, la oferta en Medellín en este momento es súper diversa. Gastronómicamente, yo creo que en un periodo de tiempo muy corto ha llegado a un nivel impresionante en temas gastronómicos, de entretenimiento, ni hablar, ¿sí? La cultura también es un jalonador muy fuerte, pero hay algo que quiero rescatar y es que uno de los atractivos más importantes de Medellín, y eso lo arrojó un estudio que hicieron en una de las secretarías de turismo, creo que hace 2 años o 3 años, era que una de las principales motivaciones de la gente al viajar a Medellín era la cordialidad del antioqueño, del paisa, ¿sí? Del medellinense, y esto creo que es un factor determinante, es decir, los paisas son excelentes anfitriones, entonces creo que se convierte Medellín en un escenario integral, ¿sí? Que realmente atiende cada uno de los focos de manera adecuada. Así es, Juan Camilo, yo creo que eso es muy cierto. Yo lo puse un poco en duda, viví 15 años por fuera de Medellín y pensaba que el tema de la hospitalidad era algo que estaba en todos los destinos. Y no es así, digamos que yo rescataría al colombiano como, pues obviamente, un ser muy hospitalario, pero digamos que en Medellín hay unas particularidades que se valoran muchísimo. Nada más en un segmento que nosotros estamos priorizando ahorita, que es el turismo de salud, por ejemplo. ¿Qué más importante que tener esa hospitalidad cuando tú estás en un momento de vulnerabilidad? La amabilidad, la disposición de ayudar, es un elemento que no es menor y que debemos de potenciar, porque pues hablando con otros destinos que ya tienen unos desarrollos y una estructura que todavía nos puede faltar como ciudad, pues algunos destinos nos decían, la hospitalidad no se copia, es algo que es muy del ADN y que debemos aprovechar como paisas. Entonces creo que ahí tienes mucha razón en que debemos de sacarle todo el provecho. Vale, aquí quiero abordar en este segundo segmento de esta conversación con Ana María un concepto, y es el concepto de alojar, no solo hospedar, ¿sí? Y este concepto lo vamos a desarrollar en torno a algunas tendencias que están muy vigentes en la actualidad y que coinciden con este trabajo que se ha hecho y con el trabajo que se debe hacer de aquí en adelante. Y hay ciertas particularidades. Hablamos del entretenimiento, ¿sí? Hablamos de la fiesta, de la música, pero las nuevas generaciones, como la generación Z,
en términos de entretenimiento nocturno o fiesta, tienen una particularidad muy especial y es que no consumen alcohol. Quieren ir a estas fiestas, quieren ir a estos eventos y tienen un consumo muy bajo, o muchos han tomado la decisión por temas de salud, de bienestar, de no consumir bebidas alcohólicas. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta, no solo los establecimientos de alojamiento, no solo las discotecas, no solo los festivales, y que tiene que haber una oferta de bebidas enfocadas para este segmento cada vez más creciente. Si bien en la actualidad los famosos millennials es el segmento de mayor consumo, ¿sí? La generación Z está cogiendo una fuerza y tiene esta particularidad. Por otro lado, también hay algo muy importante, y es que los viajeros, ¿sí? Porque cada vez se posiciona más el concepto de viajero, y se difumina el concepto de turista. Ya no queremos ser vistos como turistas, sino como viajeros, y en torno a eso queremos involucrarnos o queremos adentrarnos más en la cultura local, ¿no? Y hay una tendencia muy interesante, y es el turismo de supermercados o tiendas de barrio. Y es que yo viajo de otro país a Medellín y yo quiero saber qué es lo que comen, ¿sí? Y cuáles son los productos del día a día. No quiero ir a un restaurante simplemente a probar los platos típicos, porque tal vez son la máxima expresión de la gastronomía, sino quiero ver qué frutas tienen, ¿sí? Cuáles son las bebidas, qué tipo de leche, etc. Entonces eso también es bien interesante. Los hoteles también cada vez tienen que especializarse más y tienen que tener más claro al segmento al cual se dirigen. Y por último, cómo la cultura se traduce en los diversos espacios que están enfocados a los viajeros, ¿sí? Por ejemplo, en una habitación de hotel, por ejemplo, en un lobby, en una recepción de un hotel, por ejemplo, en un restaurante, entre otras, ¿no? ¿Qué opinas de estos 4 puntitos que hemos abordado? Bueno, Juan, eso que hablas es bastante importante, eso de la hiperpersonalización, porque ya nos estamos dando cuenta que el viajero busca un sitio donde quedarse que no solamente resuelva su instancia en el destino, sino que en sí mismo se convierta en una experiencia. Y ahí, cuando hablas de todas estas diferentes aproximaciones que el alojamiento está teniendo frente a estas temáticas, como por ejemplo el no consumo de alcohol, es interesante porque nosotros nos estamos centrando ahorita en entender un poco el nómada digital. Medellín es el tercer destino, junto con Ciudad de México y Buenos Aires, elegido por nómadas. Y ya hemos hablado incluso con 2 co-livings que nos han contado que pues construyeron, como cualquier hotel, su barra de cócteles en su terraza, en un espacio, y se dieron cuenta que nadie estaba viniendo, porque efectivamente la tendencia son los coffee parties, sí, bebidas energéticas. Entonces les tocó cambiar el concepto y generar, por ejemplo, un fin de semana, una mañana, un desayuno saludable, batidos, coffee party, piscina, networking, porque eso responde a esta nueva generación. La necesidad que tienen los alojamientos ahorita de empezar a entender ese nuevo visitante es muy importante. Cuando hablabas, por ejemplo, de querer conectar con la cultura local, entendemos y nos estamos dando cuenta que hay personas que ya no quieren necesariamente estar en un hotel, no solamente porque, por ejemplo, unas rentas cortas le ayuden a resolver por más días, sino justamente porque están en los barrios, en las calles residenciales, en donde pueden ver las dinámicas. Y ahí vemos una oportunidad muy interesante de cómo, por ejemplo, las rentas cortas se pueden comenzar a conectar más con esa oferta cultural y turística. En Medellín, por ejemplo, tenemos en el Poblado una posibilidad de explorar las tiendas de diseñadores que tenemos en toda la parte de Provenza. Además, obviamente, pues de lo que conocemos que es toda la oferta gastronómica y de rumba y nocturna. Hay una cantidad de diseñadores y ya encontramos grupos de viajeros que nos están pidiendo quedarse en el corazón del barrio, poder recorrerlo, entender sus dinámicas, y ahí yo creo que es supremamente importante a todos los que pues están relacionados con la hotelería, con las rentas cortas, con los co-livings, empezar a darse cuenta que se está cambiando, que ya no hay solamente un tipo de alojamiento. Los multifamilies terminan siendo también otros que responden a otras necesidades. Los mismos co-livings con los nómadas terminan siendo también espacios que generan comunidad, que generan actividades. A veces de pronto desde la percepción de lo que los hoteles han hecho, no ha habido una necesidad antes de crear
actividades, porque son personas que entran y salen, pero cada vez más nos damos cuenta que quien permanece, como el nómada mínimo un mes, quiere conectar con otros locales, pero también con quienes se están quedando. Es decir, no quiere ser un extraño en el sitio que está visitando, porque justamente permanece para conocer, generar networking, generar un valor también al sitio donde se está quedando. Entonces, creo que ahí hay unas oportunidades muy interesantes para conectar con los mercados locales, con restaurantes locales, experiencias auténticas, como por ejemplo quienes están administrando propiedades empiezan a ofrecer esos diferenciales a quienes se quedan en sus rentas cortas, cómo ubicarlos con un mapa para que sepan cuáles son los distritos creativos, por ejemplo, o conectar con algunos tours en el mismo territorio. Yo creo que hay muchas posibilidades y creo que dependiendo de dónde o en qué nicho nos queremos concentrar, ahorita te hablaba un poco, por ejemplo, del turismo de salud, en donde muchas veces hemos pensado que los hoteles son los únicos que le apuestan, pero muchos viajeros viajan con sus familias y quieren estar en rentas cortas. Qué bueno empezar a pensar cómo el ambiente y lo que facilita el hospedaje le permite una instancia cómoda y agradable a quien se queda por temas de salud. Entonces, si nos vamos por salud, por entretenimiento, por eventos, por bienestar, encontramos unos diferenciales que pueden lograr que ese empresario destaque por encima de los otros. Claro que sí, y hay algo bien interesante en el mundo del alojamiento, ya hablando específicamente, y es que cada tipología de alojamiento se enfoca a una dinámica y a un segmento diferente, ¿sí? Digamos, los hostales, que cada vez me adentro más al universo de los hostales, es el lugar adecuado para hacer relaciones, para hacer amigos, para hacer compañeros de viaje. Entonces también hay diversas tipologías de nómada, ¿no? Hay ese nómada que empieza a conocer personas en su viaje y que a raíz de que va haciendo vínculos va determinando hacia dónde va a ser su próximo destino, ¿no? Entonces estamos hablando como con un nómada, oiga, pues yo viajé a Colombia y en Colombia conocí unos mexicanos, no había ido a México y mi siguiente destino lo elegí en Colombia y era México. Entonces los hostales tienen una particularidad que son muy experienciales, que son muy de hacer amigos, de relacionarse, de construir comunidad, ¿sí? Muy de actividades y eso es clave entenderlo, ¿no? Por otro lado, ahorita hay una tendencia entre estos hoteles como hiperconceptualizados, enfocados a segmentos o a nichos muy puntuales, ¿sí? Y que están siendo muy exitosos. Entonces, hoteles para aquellos que son aficionados al deporte, ¿sí? Que brindan en sus instalaciones todas las condiciones necesarias para que aparte sigan con esos entrenamientos o con esa disciplina que es rigurosa. Pero ahora no solo tenemos que anticiparnos a este contexto hiper especializado, digámoslo así, pero general, sino tenemos que también ir a la particularidad de cada uno de esos huéspedes y saber, bueno, es que tenemos dentro de nuestro hotel especializado, digamos, en deporte o fitness, no sé, bueno, en ese segmento, pero esta huésped específicamente tiene unos hábitos de consumo alimenticio. Entonces yo, cuando ella llegue, me voy a anticipar a sus necesidades y le voy a tener la carta, digamos, de comidas vegetarianas, ¿sí? Pero adicionalmente también sé que a ella le gusta tomar agua mineral con zumo de limón. Entonces de bienvenida le voy a tener, después de un viaje largo, su agua mineral con zumo de limón para que llegue y se refresque y empiece a generar la mejor experiencia con el alojamiento. Entonces, ¿cómo nos podemos anticipar a ese detalle o a ese grado tan avanzado de conocimiento del huésped? Después lo estamos hablando hace un momento acá detrás de cámaras, y es que la inteligencia artificial nos conoce profundamente. Nos conoce tanto que las personas están utilizando la inteligencia artificial para resolver temas emocionales, temas existenciales, espirituales. De hecho, yo mi espiritualidad la vivo de la mano con la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Sí. Que los textos más importantes para mi creencia, que es budista tibetana, los digiero por medio de la inteligencia artificial y me remito a elementos puntuales con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces nadie más que la inteligencia artificial está conociendo a las personas en la actualidad.
¿Y cómo vamos a hacer las reservas de los alojamientos en los próximos, dentro de 2 años máximo? Va a haber digamos, una penetración o una adopción muy amplia de los agentes de inteligencia artificial. Así es. Y perdón, Juan. No, entonces esto creo que es clave. Sí, totalmente. No, lo que dices es apasionante. Me acabo de acordar hace poco que tuvimos un experto en turismo pues hotelero, un experto que vino desde Francia y nos hablaba de cómo el conocer ese detalle por medio de la inteligencia artificial le permite a un alojamiento llegar a un nivel de satisfacción grandísima con muy pequeños detalles. Por ejemplo, tú mencionabas el tema religioso, los intereses de ese huésped, y él nos hablaba y decía, ¿cuántos de ustedes tienen, además de una Biblia, un Corán? Ustedes se imaginan si tienen a un visitante y usted dice, tengo el Corán. O si usted se da cuenta que hay un visitante que lo está visitando desde China y usted el día del Año Nuevo chino le dice, ¡Feliz año! ¡Feliz año! O sea, se sintió absolutamente especial solo por ese pequeño detalle, o porque usted tiene un listado de las, digamos, fiestas principales de las culturas que visitan a su hotel. Eso, que es tan sencillo, que no nos requiere un presupuesto adicional, terminan siendo esos detalles en donde el visitante dice, me conocen, saben de dónde soy, han tenido un detalle particular conmigo y eso es lo que determina que yo regrese a ese sitio. Entonces, creo que no es un punto menor y muchas veces tenemos la idea de que son grandes inversiones. No, es en verdad tratar de ver cuál es el detalle. Tú hablabas de la alimentación, o sea, si yo tengo algunos elementos vegetarianos, veganos, pero qué tanto yo estoy incluyendo no sé, un menú griego o ciertos menús que yo pueda activar en el momento en que tenga la necesidad y tenga ese visitante para darle una experiencia única cuando esté conmigo. Entonces ahí creo que el universo es muy amplio y creo que nos falta mucho de pronto mirar cómo lo podemos hacer, y con pequeñas acciones podemos realmente hacerlo sentir muy, muy bien. Bueno, Medellín sin lugar a dudas es un hub de innovación y es un hub de innovación en el turismo, pensaría yo. Siempre lo he dicho y se lo he dicho a muchas personas, Medellín y el conocimiento del sector, las acciones que hace el sector público, el sector privado, llevan a que sea uno de los destinos, digamos así, más profesional en términos de turismo, que más acciones realiza, ¿sí? Y esto claramente lo pone en una posición, o lo ubica, perdón, en una posición de liderazgo, ¿sí? En Medellín, digámoslo así, no solo se exporta innovación, sino se vive la innovación dentro de la ciudad. ¿Cómo se puede convertir esto en una ventaja competitiva? Digamos, todos estos desarrollos increíbles que se están haciendo en la ciudad que no vemos en otros destinos. ¿Cómo lo convertimos en una ventaja competitiva para la ciudad? Yo creo que definitivamente, Juan, es entendiendo la transversalidad que tiene el turismo en la ciudad. Nosotros una de las cosas que tratamos de hacer como clúster es integrar y articular esa conversación público-privada, donde vemos que el turismo termina siendo una oportunidad para, digamos, muchos otros subsectores. Hay algo que nosotros tratamos de impulsar mucho y es proyectos interclúster. Tenemos varios clústeres dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, ¿cómo empezar a poner a hablar al clúster de turismo con el clúster de negocios digitales? Donde hay una conversación que puede ser absolutamente valiosa porque el empresario de turismo tiene unas necesidades que la tecnología puede fácilmente resolver. Entonces, esas conversaciones donde empezamos a unir tecnología con turismo han sido muy valiosas. Por ejemplo, tenemos ahorita la red de turismo y desarrollo urbano, donde hemos sentado al clúster de construcción y de hábitat con turismo. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a pensar en un desarrollo inmobiliario desmedido sin contar con lo que está sucediendo en turismo, cómo los ponemos a conversar para que sean oportunidades que se cruzan y porque pues se va a nutrir muchísimo uno del otro, entendiendo cuáles son las dinámicas tanto del turismo como del sector inmobiliario. Lo hacemos también con el agro, todo el tema de bienestar en la alimentación tiene que ver muchísimo con la tendencia de turismo de bienestar, lo mismo con el clúster de salud. Entonces hay, digamos, unas oportunidades para que la innovación, no solo desde el turismo, sino transversal con otras industrias, converse con el turismo y le demos también ese estatus a la industria o al sector, como tú decías, porque muchas veces lo hemos dejado relegado a una actividad
de entretenimiento y ya, cuando nos damos cuenta que está punteando en el PIB, cuando nos damos cuenta que está impulsando la economía de Medellín y en este caso de Colombia, pues percibimos que realmente esos 14 subsectores del turismo todos se ven beneficiados y no solo eso, tiene un impacto en la construcción, en la salud, en el tema agro y de restaurantes. Entonces yo creo que lo exitoso es como empezar a identificar cada vez más esos procesos innovadores de otras industrias que pueden darle luces al turismo, no quedarnos mirándonos solamente los actores de turismo, sino generar conversaciones que nos reten y nos permiten pensar de otra manera, porque creo que a veces dentro del la misma industria, pues uno encuentra las mismas retos, las mismas oportunidades y miramos todos como con un mismo filtro. Cuando empezamos conversaciones con otras industrias y otros actores es donde comienza a ver la magia y comienzan a surgir esos proyectos, como tú decías ahora, por ejemplo, con inteligencia artificial y que nos van abriendo oportunidades. Entonces creo que en Medellín ya se están dando esas conversaciones, todavía hay que crecer en ellas, pero creo que son esenciales. Claro, es como la interdisciplinariedad para la construcción colectiva de un sector, entendiendo que hay sectores afines o interconectados, y creo que esa labor la has hecho de manera muy importante o muy bien hecha desde el clúster. Creo que el clúster, a mi modo de ver, de turismo de Medellín, se ha caracterizado por conectar todos los actores. Y acá hay un elemento determinante, ¿no? Cómo se entrelaza el sector turismo, ¿sí?, con el sector inmobiliario, ¿no? Cómo nos damos cuenta, que el desarrollo de la hotelería en Medellín crece gracias a la inversión en activos inmobiliarios de uso turístico que motiva a los extranjeros o que motiva a los colombianos que viven en el exterior y se vuelven grandes inversores, y por medio de esas inversiones que ellos hacen, pues es que se logran sacar todos estos proyectos sensacionales adelante. Lo mismo en los proyectos de vivienda turística o rentas cortas. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, Constructora Bolívar, que desarrolla múltiples proyectos de rentas cortas, ellos comercializan sus proyectos solos en ferias en el exterior. Yo les decía, pero ¿cómo así? Y claro, decían, nuestro segmento es el inversor internacional y un porcentaje muy amplio de esos inversores son colombianos que viven en el exterior, ¿no? Y eso es lo que permite que podamos generar o aumentar en unidades de alojamiento, en cada una de las categorías por medio de esa inversión. Entonces ahí el sector constructor y el sector inmobiliario es un actor determinante para el crecimiento de la industria del turismo. Pero también nos damos cuenta que hay una necesidad imperante de esa conversación. Voy a abordar un tema que se me vino a la cabeza ahorita antes de que se me vaya, y es que, por ejemplo, el año pasado, el año 2025 y el 2024, hubo muchas intenciones de abordar el tema de la regulación y el tema de los requisitos normativos para el sector turismo, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de esas intenciones regulatorias, percibimos una falla del legislador, ¿sí?, o de los congresistas o de los representantes, y es que no han logrado lo que de repente el clúster de turismo ha logrado, y es sentar en una misma mesa a todos los actores. ¿Para qué? Para construir una norma que funcione y sea coherente para todos los actores. Pero adicional a ello, tenemos un reto más importante en la actualidad, que eso que se estaba pensando, lo compartamos o no, de cambios estructurales que había que aplicar a la norma de turismo, ¿sí?, ya en meses se quedaron obsoletos. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial está creando unos cambios tan acelerados en las dinámicas del negocio que lo que estábamos hablando hace un año ya no es hoy, ¿sí? Entonces, hace un año, no, ¿cómo regulamos las plataformas? Las plataformas básicamente van a desaparecer, ¿sí? Y la dinámica va a ser totalmente diferente, no lo sabemos. Habrá que hacer seguimiento muy juicioso a lo que va a estar pasando, pero hay un tema que la regulación tiene que estar proyectada hacia el futuro, tiene que ser visionaria, no tiene que ser regresiva, y creo que acá hay un cambio contundente y el clúster ha unido y ha generado esas conversaciones y tiene que seguirlo haciendo. ¿Cómo ves esa labor del clúster para el año 2026, para el año 2027, a futuro? ¿Cómo ven ese trabajo con el sector? Pues Juan, cada vez lo vemos más importante porque van surgiendo muchísimas intenciones de varias instituciones de impulsar el turismo. Definitivamente está siendo una línea económica muy interesante
y vienen muchos actores y creo que lo valioso es justamente articularnos en lo que cada uno sabe hacer bien, pero como tú muy bien decías, escuchar las perspectivas de cada uno. Y ahí voy a resaltar algo muy importante y es no tomar decisiones pues aceleradas sin basarnos en datos. Ahí nos estamos dando cuenta que es un tema que realmente nos sobrepasa, que en Antioquia estamos necesitándolo. Nos damos cuenta que incluso los datos que tenemos, por ponerte un ejemplo, en Cámara de Comercio tenemos 18.000 empresarios alrededor del tema turístico con los CIU de turismo, en todo Antioquia con las demás cámaras 22.000, pero cómo estamos identificando cada uno de los subsectores, cómo estamos leyendo las empresas que tienen CIU y tienen RNT versus, por ejemplo, una vivienda turística que no la podemos rastrear por un CIU porque no es una empresa, sino que el RNT es la que la permite pues estar, digamos, dentro de esa gran base empresarial. No podemos analizar los datos de la misma manera y hay una necesidad imperante. Ahí pues quiero como hacer la aclaración de que no solo venimos en la reflexión de que la articulación es esencial, pero que las conversaciones tienen que estar atravesadas por un tema de data. Tenemos una data que se está recogiendo desde el sistema de inteligencia turística supremamente valiosa, pero unos actores que no saben leerla. Y tenemos una necesidad de data en todo el departamento donde no estamos identificando quién nos está visitando y eso obviamente para decisiones a futuro termina siendo algo fatídico con los cambios tan rápidos que tiene el mundo. Entonces, decirte que nosotros como clústeres seguimos en esa labor de articular. Recientemente incluso en esta red de turismo y desarrollo urbano tenemos un tema histórico y es que también con temas de legislación, la política pública de turismo y el POT están por salir al mismo tiempo, y si no ponemos a hablar a los urbanistas y a las secretarías de turismo y de planeación, pues eso puede ser fatídico porque tendríamos una planeación a 10, 15 años que no se conversa y que finalmente no beneficia al territorio en términos turísticos e inmobiliarios. Entonces creo que es esencial, y en lo que tú hablabas también con el decreto, que se sigan generando espacios donde se escuche a todos los sectores y que se apliquen, digamos, las reflexiones que se tengan que aplicar de una manera progresiva o pues en la que todos se vean identificados y que beneficie a los diferentes actores de la cadena. Creo que es esencial. En el trazado de las políticas públicas y de la norma hay un riesgo en la actualidad muy importante, y es que el mundo va tan rápido que una norma puede nacer obsoleta. ¿Sí? Es bastante curioso, pero estamos ante un reto de esa índole. Por otro lado, yo veo que el sector turismo hace lectura del mismo sector en sus diversas manifestaciones. Entonces la guianza turística, las agencias de viajes, los hoteles, las viviendas turísticas, el sector de gastronomía, de gastrobares, etcétera. Pero se le olvida algo muy importante, y es hacer lectura del consumidor. Pienso yo que eso es una de las falencias, y ya vemos cómo en otros sectores como el de transporte se preocuparon por hacer lectura de ellos mismos y no se dieron cuenta que el consumidor ya había elegido y que podía sacar legislaciones, restricciones, lo que sea, pero el consumidor ya había elegido utilizar unas dinámicas de transportes por medio de aplicaciones, etcétera, porque le brindaba más seguridad, comodidad, etcétera. El consumidor decidió, y es el punto que en Colombia no tenemos una norma. Así es. Y es el punto que podríamos ser un poco más polémicos y decir, oiga, ¿se necesita una norma para eso? ¿O es que el mismo mercado ha puesto a funcionar eso en unas dinámicas muy especiales? Yo soy consumidor de transporte por medio de aplicaciones, me siento seguro, la transacción es transparente, ya sé cuánto voy a pagar, tengo aparte hasta un dashboard donde veo mis finanzas del gasto mensual de esto. Es decir, la tecnología es una herramienta sensacional en esto, ¿sí? Entonces ahí nos genera un montón de cuestionamientos. Entonces, ¿pero para qué necesitamos normas si eso ya viene funcionando hace un montón? No, terrible, ¿cómo no vamos a tener normas? Es que no la hemos tenido. Sí, es que no la hemos tenido. Entonces, ser críticos, ¿sí? y tener una perspectiva más amplia de las cosas nos permite realmente llegar a un trazado normativo eficiente, un trazado normativo incluyente.
¿sí? Lo mismo en el tema del ordenamiento territorial, pero bueno, ya habrá otro espacio para hablar porque creo que esas temáticas son bastante importantes. Quiero pasar a otra franja, ¿sí? Donde pues la conecto con lo que venía diciendo, y es que al final el viajero ya cambió, ¿sí? El viajero ya cambió, el consumidor ha cambiado y seguirá cambiando, ¿sí? Que es que ese precisamente es el reto. Entonces no solo se trata de seguir las tendencias, se trata de leerlas profundamente, se trata de entenderlas culturalmente y traducirlas en proyectos reales, ¿sí? Hay veces es abrumador cuando tú tienes que tener tantos elementos en cuenta para que un negocio en el sector turismo sea exitoso, ¿sí? Pero por fortuna la inteligencia artificial se vuelve una herramienta perfecta para esa multiplicidad de información, poder digerirla, analizarla y entregarme un resultado sintetizado, ¿sí? Ya hay herramientas para hacer esto, claro, sin caer en narrativas de alabar todo el tiempo a la inteligencia artificial y que vino a salvar el mundo, pues tampoco, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar y pues bueno, esto es clave. Voy a hacer una serie de preguntas rápidas y quiero que me hagas una predicción sobre el viajero del 2026 en adelante. ¿Cómo ves el viajero en el 2026 y 2027? Respóndeme esta y voy con la siguiente. Bueno, yo veo un viajero más consciente en la manera de viajar, teniendo en cuenta cuál tipo de destino está visitando. Destinos cada vez más auténticos, menos turísticos y masivos, donde pueda conocer cultura local, donde pueda conectar con el local y vivir experiencias más auténticas y personalizadas, donde muchas veces busque experiencias de lujo que no tienen que ver con un tema económico, sino más bien con aquello que uno se lleva de un viaje, esas experiencias que te marcan por la conexión con el destino. Entonces creo que es un viajero mucho más consciente de que está dejando una huella en el territorio y que quiere llevarse algo valioso para su vida. Bueno, ahora la siguiente pregunta o tema a abordar. Una experiencia transformadora que el clúster de turismo debería priorizar para el sector en Antioquia y Medellín. Bueno, yo creo que ahorita el tema de la innovación es súper clave para nosotros. Acabamos de hacer una lectura de los territorios de Antioquia y creemos que el empresario tiene que dar un salto de innovación. ¿Cómo logramos a través de un proceso de un hub de innovación regional que vamos a comenzar, ayudar a que el empresario salte en innovación, ya sea en tecnología, en procesos, en automatización, donde él pueda resolver cuellos de botella? Yo creo que ahí es donde vamos a concentrarnos en los próximos años. Bueno, vale, listo. Una palabra que deberíamos dejar atrás en el turismo de negocios, algo que ya quedó en el pasado, que se utilizaba y ya no se va a utilizar más. Yo diría masivo, ya Okay, pensar en respuestas generales para un grupo poblacional se acabó. Tenemos turistas, pues, o digamos el viajero de Turismo Mais que se diferencia el uno del otro, entonces siempre vamos a tener que estar pensando qué ofrezco al uno en diferencial con el otro. Entonces masivo sería un término que ya no nos representa dentro del turismo si queremos en verdad pues fortalecer esa hiperpersonalización. Vale, perfecto. No, pues, Ana, hemos llegado al final de este espacio de conversación. Tratamos de hacer, por mí conversaría durante horas, pero porque lo disfruto mucho, pero pues entendemos que hay veces esos contenidos tan extensos no son muy exitosos. De verdad ha sido una conversación profunda, chévere, con buena energía, que nos abre la mente en muchos aspectos, que aparte nos muestra ese trabajo que es desarrollado desde el clúster de turismo en la ciudad de Medellín. Creo que acá grandes conclusiones dentro de esta conversación es, uno, lo que decías anteriormente, como que ya esas generalidades, es decir, esos digamos, desarrollos turísticos en cuanto a negocios, sin importar cuál sea la línea, alojamiento, experiencias y demás genéricas, esto ya no va a funcionar, ¿cierto? Sí. Pero por otro lado nos damos cuenta de la importancia de la innovación, la importancia de replantear, del diálogo de la comunidad, ¿sí? Y de repensar y construir colectivamente
todos los desarrollos dentro de nuestro sector. Muchas gracias. Espero que volvamos a abrir un espacio de conversación ya en temáticas específicas más adelante y bueno. Bueno, no, Juan Camilo, mil gracias. Ha sido un placer estar acá y bueno, que continúe este podcast de futurismo con estos temas que nos acercan al futuro. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, y quiero agradecer a todas las personas que vieron este capítulo del podcast con Ana María Palacio. Muy seguramente contribuyó a enriquecer el pensamiento y la información que tenemos sobre la industria, no solo a los que ya hacemos parte de este sector, sino también a aquellos que encuentran o que van a encontrar una oportunidad en un sector en crecimiento en nuestro país, que está brindando alternativas para los emprendedores, alternativas para los profesionales, alternativas de crecimiento y desarrollo para Colombia. Muchas gracias, hasta luego.